prosigo a la meta de tu salvación. Eres mi llamado y mi perdición. Prosigo a la meta y te alabo. Nada me podrá separar de ti. Buenos días, hermanos, hermanas, queridos. Ya vamos en nuestra lección número 14 y espero que Dios esta mañana también pueda hablarle a su corazón como lo ha hecho conmigo también. Y quiero comenzar este tiempo dando gracias porque han sido 14 domingos en que hemos podido llegar a su hogar y de alguna forma ver cómo la fidelidad del Señor es la que nos ha acompañado y nos ha sostenido. Así que les invito a dar gracias en este día que el Señor ha hecho para nosotros. Señor, muchas gracias a esta hora de la mañana por su fidelidad. Gracias porque nos ha sostenido con mano fuerte y poderosa. Gracias porque podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias porque podemos establecer su reino sobre nuestros hogares, Señor, sabiendo que es lo que necesitamos para avanzar. Gracias, Espíritu Santo, por cada uno de los que oye, los que escucha, Señor, la palabra, que son instruidos, Señor, a través de ella. Yo oro para que sean sustentados y que la palabra, que a la luz de ella puedan ser afirmados también en sus convicciones, en sus pasos, en su proceso. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, por hacer de nuestra vida una vida, Señor, de adoración y de alabanza a su nombre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de hoy tiene como título Identificar prioridades. Y quiero leerle textualmente lo que nos habla el autor acerca de las prioridades, o más que de las prioridades, nos habla de algo tan cotidiano y que a veces nosotros pasamos por alto. Y que después cuando vienen aquellos malos momentos quizás, o vienen aquellos tiempos en donde vemos lo desbalanceada que está nuestra vida física, nos damos cuenta qué es lo que nos hizo falta quizás. Por eso quiero empezar con este texto que habla el autor y dice, imagínese que su vida es un enorme huerto y exuberante huerto de legumbres y vegetales. Sé que eso al principio puede parecer extraño, pero confía en mí, ya que la ilustración verbal le ayudará a entender mejor estos conceptos que han sido de gran beneficio para mí y para millares de personas. Cada tipo de legumbre representa un aspecto de su vida. Por ejemplo, las zanahorias son su relación con su cónyuge. Los pepinos son la función que usted desempeña como padre. La lechuga es su profesión y cualquiera sea, las habichuelas son sus demás parientes. Los tomates son sus amistades. Luego añada sus pasatiempos, su trabajo voluntario, sus responsabilidades como dueño de casa. Ahora bien, lo que estoy a punto de decir puede parecer tan obvio que usted se sienta tentado a saltar los subtítulos siguientes, pero siga el estudio. Dice, muchos comprendemos eso, pero actuamos sin recordar lo que es obvio. Usted no tendrá un huerto muy satisfactorio a menos que siembre distintas legumbres y vegetales. Y una vez que las siembre, tiene que atenderlas cuidadosamente si ha de disfrutar al fin de su labor. Si usted riega y fertiliza demasiado algunas partes y descuida otras, el resultado puede ser un huerto descolorido. He descubierto que por lo general necesitamos al menos 5 entre legumbres y vegetales saludables para mantener nuestro vigor y nuestro amor a la vida a pesar de las crisis. Entonces él nos habla un poco de tener quizás un huerto con legumbres y con vegetales, que también asimismo los podemos consumir y que harán de nosotros gente quizás con una dieta más balanceada. Obviamente nos sentiremos más vigorosos, más fuertes, pero para eso es un trabajo el sembrar en eso, buscar quizás las semillas que necesitamos para eso, el trabajar la tierra, el poder fertilizar la tierra, regarla, hacerla óptima para poder sembrar esta semilla. Una vez sembrada la semilla,
tener el cuidado de todas ellas equilibradamente, no más de algunas que de otras, sino de equilibrio. Sabe que yo tengo mi vecina, acá adelante ella en su antejardín, porque atrás tiene perros, entonces adelante ella tiene una huerta hermosa, llena de cositas que nos pueden servir. Chascudo, tiene cibulet, tiene habas, tiene choclos, tiene frutillas, tiene hartas, ¿cómo se llaman esto? Hierbitas para los dolores, para las molestias del cuerpo. Y Bastián, nuestro hijo menor, él ha sido parte, digamos, del trabajo también con la vecina. Él le va a ayudar, le pregunta y todo. Y un día en la noche yo me asusté porque ladraban mucho los perros y yo no sabía por qué ladraban. Y salí hacia afuera y me di cuenta que mi vecina, siendo muy de noche, con una linterna pequeña, andaba rodeando su huerto. Y yo le digo, ¿qué andas haciendo, mujer, a esta hora? Me dice, ando sacando de mi huerto los chapes y los chapes y ¿cómo se llaman esto? Los caracoles, para que no me coman mis verduras. Me pareció interesante, me dio mucha risa, lo encontré bien loco dentro de todo, pero sabe que eso a mí me dejó una enseñanza hoy día al aplicar la lección. Que la huerta no solo se tiene que hacer, la huerta se tiene que cuidar. Y para cuidar, aún tenemos que cuidarla de aquellos bichos que pueden ser muy saludables para algunas cosas, pero para algunas plantas pueden ser muy dañinos. Así también pasa con nuestra vida matrimonial. Debemos hacer un huerto en ella de todas las cosas que nos puedan ayudar como un beneficio a nuestra vida familiar. Pero de la misma forma, cuidar de aquellas cosas negativas que pueden entorpecer el crecimiento de lo que nosotros hemos sembrado. Pero para eso también debemos identificar cuáles queremos que sean las legumbres y los vegetales que vamos a insertar en este huerto. O sea, a qué cosas le voy a poner en sí una prioridad. Mire, y una de las cosas que dice, por ejemplo, que nosotros debiéramos hacer una lista de 5 cosas, simplemente 5 cosas, como una prioridad de lo que yo estoy haciendo. En primer lugar, ¿quiénes somos? ¿O qué soy yo? Yo les puedo decir que yo soy, hoy día, en primera instancia, trato de ser cónyuge, trato de ser esposa, trato de estar allí para mi esposa, porque tengo una premisa en este sentido, en cuidar, digamos, lo que primero el Señor me dio. ¿Por qué? Porque cuando cuido lo primero que el Señor me dio, trato de establecer una relación afectiva duradera en el tiempo y que también me va a llevar a que como empezamos de a dos, terminemos de dos. Cuesta cultivar esta área de pronto del cónyuge, con los cambios de ánimo, con las profesiones, muchas veces con las problemáticas que cada uno tiene. A mí me cuesta, yo creo que a usted también a lo mejor le cuesta, pero yo trato de ser una buena esposa, al menos esa es la intención. También una de las cosas en que este último tiempo me he enfocado más todavía es en ser una buena madre. Y para usted quizás también en ser un buen padre, una buena madre. ¿Y por qué? ¿Por qué en ser una buena madre? Porque tiene que ver un poco con lo que yo voy a marcar la vida de mis hijos y cómo yo me voy a relacionar con ellos y cómo ellos van a querer de alguna forma imitar también mi comportamiento, como la palabra nos invita a que ellos también puedan imitar nuestra fe. Entonces, el ser una buena madre, el tener las atenciones necesarias, las correcciones necesarias también, por supuesto. Y una de las cosas en que me enfoco en este tiempo, en poder ejecutar una buena labor pastoral. En cierta forma fallo muchas veces por diferentes situaciones, pero también es una prioridad para mí. La otra prioridad que ha sido este último tiempo, producto del duelo que hemos vivido como hermanos, es el saber o el estar presente en la vida de mis hermanos y que ellos estén presentes en la vida mía. Nos hemos acompañado, nos hemos sentido refugiados el uno al otro. Y me he empeñado, por ejemplo, a pasar 1 o 2 días a la semana, o trato especialmente de un día a la semana, en una de las casas de mi hermana o en la otra casa de mi hermana o que ellas vengan a la mía.
porque siento que así es mucho más llevadero también el dolor. Y una de las cosas en que me enfoco también en ser una buena dueña de casa, en tener las comidas quizás a la hora, el tener más o menos un orden dentro de la casa, en tener las cosas limpias en su lugar. Toma tiempo, a veces me pilla hasta la noche haciendo labores de hogar porque los días los voy preparando de acuerdo a eso también. No todos los días hago las mismas cosas y trato de ordenarme para poder estar también presente en otras cosas. Entonces, una de las cosas es qué es lo que soy, quién soy yo, qué soy qué es lo que yo estoy haciendo o cuáles son hoy día mis prioridades. Pero hay una cosa que también yo quiero enfocarme en esta mañana y que la palabra es lo que nos invita. ¿Quién es usted en Jesucristo? ¿Quién es usted en Dios? Que es una parte primordial también en nuestra vida como creyentes. ¿Quién es usted en Dios? Y esto es lo que la palabra nos dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es según Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Quién soy? A pesar de todo, de todas mis otras ocupaciones, hay una cosa que no podemos olvidarnos a diario. Y en todo lo que hacemos no podemos olvidarnos que somos hijos de Dios. Entonces dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio ¿qué cosa? La potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. El ser hijos de Dios no tiene que ser en ser un evangélico, en ser un católico, en ser un... Cualquiera sea la religión, el ser hechos hijos de Dios a usted lo hace un hombre o una mujer de Dios y los hace no tan solo criaturas o creación de Dios, los hace ser hijos. Cuando somos hijos somos cercanos. Y sabe que a mí esta parte me gusta mucho, el sentir la paternidad de Dios, sentir que yo soy hija, el sentirme amada. A veces nosotros, la repercusión un poco de la paternidad que hemos experimentado, de la maternidad que hemos tenido, es lo que nos acerca a Dios. Si usted no tuvo un buen padre o no tuvo una buena madre, usted nunca acerca a Dios a la imagen de su padre terrenal o de su madre terrenal. ¿Sabe por qué? Porque Dios traspasa todo ese límite. Él es un Dios y un Padre que cuida de nosotros 24 horas al día, 7 días de la semana, que está atento al clamor nuestro, que no nos dice como nosotros a veces le decimos a nuestros hijos, más ratito te atiendo, déjame un ratito y de ahí te veo. Nosotros a veces tenemos esas excusas para nuestros hijos cuando estamos ocupados en algo. Dios no lo hace. Entonces no podemos llevar al plano de cómo ha sido nuestro Padre, ver cómo ha sido nuestro Dios en nosotros. El sentir su paternidad es tan agradable, es tan grato, te hace confiar a ciegas, te hace caminar a pesar que te cuesta. Sentir su paternidad es sentir su abrazo, es sentir que tienes una capacidad de pertenecer a alguien que no es terrenal, que es celestial y que es eterno. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas es que así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es importante. ¿Qué soy? Soy un padre, soy una madre, soy quizás un dueño de casa, soy un trabajador, soy un especialista en esto, mi vocación es aquella. Eso quizás podemos decir, pero lo importante de esto es saber también en que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, usted no se sienta sola, usted tiene una familia, a nivel mundial tiene una familia que cree en el Dios como Padre, como usted también ha creído. Y una de las cosas también importantes que nos habla Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si nuestra vida, en nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, saber que Él mora en nosotros, eso nos tiene que hacer
y tener el cuidado debido de no contristarlo, de no ser, quizás ser capaz de ser hiriente en nuestra vida cotidiana con las personas, porque ahí está el Espíritu Santo hablándonos, ministrándonos también en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que somos? Templos de Dios, templos edificados por Dios. Entonces somos gente importante, somos hijos, somos de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ni peregrinos, ni advenedizos, como dice la palabra. Aparte de eso, dice que somos, ¿qué cosa? Templos del Espíritu Santo. O sea, tenemos una importancia mayor. Y otra de las cosas que nos dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, cuando Dios nos habla y nos dice todo esto, lo que nosotros somos en Él y con Él, nos da un sentido de pertenencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de ordenarnos aún en nuestra vida espiritual, en saber quiénes somos y para dónde vamos. Sin duda alguna que vamos a ir a un cielo eterno, a una vida eterna. Dice, ¿por qué le he pedido que identifique 5 esferas principales y que considere 5 frases que describen quién es usted en Cristo? Es un principio llamado diversificación. Un inversionista, dice, prudente, diversifica su dinero en una serie de inversiones distintas, de modo, si una de ellas sufre una disminución en su valor, el resultado general queda compensado por aquellas que han tenido ganancia. Si solo tuviéramos una inversión y cae en picada, él pudiera quedar también arruinado. Por eso nosotros no podemos enfocarnos, mis queridos, solo en mi cónyuge, solo en mis hijos. También tengo que crear la funcionalidad que tenga que ver con mis hermanos, con mis parientes, pero también que tengamos una orientación, por ejemplo, a tener un hobby, por ejemplo, a tener una distracción. También es importante saber en nuestros pasatiempos, tener aquellos pasatiempos. No podemos enfocarnos tan solo en la maternidad o en la paternidad y dejar de lado a nuestro cónyuge. Sí es verdad que hay un momento en la vida de nuestros hijos que ellos nos necesitan más, que debemos estar más presentes, pero a la edad ya de 4, 5 años, donde ya empiezan a tener un poco de individualismo ellos, donde ellos viven, juegan solitos, también ser capaz de preocuparnos del que es mi esposo, mi esposa, ser capaz de ir equilibrando las cosas, no como acá, como dice un inversionista, pone sus dineros, sus cosas en diferentes lugares, no en solo una, porque si esa quiebra, se va a pique. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Poner en todas las áreas de nuestra vida un poco de nosotros, pero de tal forma que haya un equilibrio, que seamos capaces de ser equilibrados. Si su vida se llena demasiado de buenas ideas, dejará de ver en su vida las ideas importantes de Dios. A veces podemos estar tan enfocados a lo mejor en unas ideas, en buenas ideas, pero dejamos a Dios de fuera, de al lado. Tenemos que tener cuidado. Somos hijos y le debemos honor y honra a nuestro Padre. Somos familias de Dios, por lo tanto, igual debemos preocuparnos de nuestros hermanos. Somos templos del Espíritu Santo, preocuparnos de lo que sale y entra de nuestra boca y preocuparnos también de nuestro cuerpo. Ser capaz de poder saber y entender que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos una nación santa. Por lo tanto, tenemos una posición y una posesión espiritual. Y eso tiene que llevarnos mucho más allá de lo que nosotros quizás hemos podido quizás dimensionar. Una de las cosas que es importante, dice que si concentramos casi toda nuestra energía y todo nuestro esfuerzo en una o 2 esferas de la vida, nuestra profesión, por ejemplo, o un pasatiempo, por ejemplo, todo sale mal, allí podemos desplomarnos afectiva, espiritual y físicamente también, por la falta de equilibrio. Pero si tenemos 5 esferas de prioridad
y un problema se desarrolla en una o en dos de ellas, como el pronunciar un discurso que resulte quizá un fracaso, y entonces nos preguntamos si nos volverá a invitar o pronunciar quizás otro, nuestra salud en las demás esferas pueden levantar nuestro espíritu y restaurar nuestra energía. Quizás podemos fracasar en algo, pero no fracasaremos en todo si somos equilibrados. Si usted está absorto por completo en un aspecto de la vida, quizás está enfocado solo en su trabajo y nada más, y ese aspecto se derrumba, usted puede sentirse tan abatido como el comerciante que sucedió cuando triste, y en pensar en todos los hombres y mujeres pueden identificarse con ese abatimiento causado por una crisis en su profesión, de poner quizás solo todo en una sola visión, en una sola cosa. Si de algún modo usted se identifica con el dilema quizás de alguien, se identifica y dice, aquella persona puso todo su corazón en esto, pero resulta que no le resultó, se vino abajo. Quizás podemos encontrar ejemplos y poder decir, ella tenía tantas expectativas en su esposo y su esposo la engañó, se derrumbó. Pero sin embargo, si somos capaces y equilibrados de poner todo en un orden, todo en una prioridad, que todo, 5 cosas quizás en nuestra vida sean una prioridad, vamos a tener un mejor balance, un mejor equilibrio. Dice, ¿por qué le sugiero que mencione solo 5 esferas claves? Aunque la vida ofrece muchas otras cosas buenas, he descubierto que hay solo algunas cosas mejores y más importantes. Esas son las legumbres y los vegetales que merecen y requieren la mayor atención. La vida está llena de buenas ideas y de las ideas de Dios. Y las prioridades correctas de nuestra vida son las ideas de Dios. Si su vida se llena demasiado de solo buenas ideas, buenas cosas para hacer y ser, entonces dejará de ver en su vida las ideas importantes que Dios tiene también para usted. La necesidad de concentrarnos en nuestras máximas prioridades puedan ilustrarse también de alguna forma gráfica. Por ejemplo, en la semana, dedicar un día a su esposo en prepararle algo rico, el de tener una salida con él quizás a algún lugar. El segundo día, poder enfocarse completamente quizás en sus hijos, a pesar que el día anterior igual se enfocó con su hijo, pero de pasar tiempo con ellos. En algún momento enfocarse en algún hermano o hermana de la congregación que pueda estar necesitando su ayuda. Enfocarse quizás en su trabajo, puede decir hoy día, toda esta mañana me voy a enfocar al 100% en todo lo que tengo pendiente de mi trabajo, no en poquitos, sino toda la mañana. Eso le va a traer un orden, una estructura, pero también un equilibrio. Entonces, una de las cosas es que nosotros necesitamos llenar nuestra vida y damos casi todo el tiempo y la energía incontable a cosas buenas y valiosas, pero no nos quedará mucho espacio para lo que es de verdad importante. Entonces debemos empezar a darle importancia a las cosas que Dios le da importancia y las cosas que Dios está demandando de nosotros para este tiempo también de poderlo hacer. Un plato de comida es equilibrado en la medida que tenga carbohidratos, un poquito de carbohidratos, harta proteína y harta verduras y ensalada, por ejemplo. Las legumbres, solo con el legumbre, los chicos por general no les gustan las legumbres y son las que concentran las mayor cantidades de vitaminas. Nos hacen muy bien al cuerpo, pero acompañadas tienen que ser, por ejemplo, con una rica ensalada. Pareciera que se digieren mejor. Entonces, todo alimento o todo lo que es balanceado en nuestra vida, todo lo que le damos un orden en nuestra vida, va a saber mejor. Entonces, la invitación hoy día es a priorizar. Quizás el Señor nos volvió a un principio, mis queridos, que lo mencioné antiguamente en alguna de las clases. Es que el Señor todo lo comienza en el huerto, en el Edén, con una familia. Y hoy día muchas de las cosas estamos volviendo a ese principio. Nos distrajimos tanto quizás en lo laboral, nos distrajimos tanto en las amistades, nos distrajimos tanto quizás en nuestros parientes, que
que Dios nos volvió ¿dónde? A nuestra casa. Nos volvió a esta cuarentena que todavía llevamos y nos distrajo, nos distrajimos en un momento en tanto ocio a veces, en tanta, yo me acuerdo por ejemplo de los chicos, e incluso nuestros, en tantos partidos de fútbol y hoy día no pueden salir siquiera a una cancha. Y pasaban a veces 3 veces a la semana jugando 1 o 2 horas al fútbol. Y uno dice, ¿cómo Dios nos volvió a nuestro principio? A la familia, nos volvió al hogar, nos volvió a la intimidad y nos volvió a volver a ser ese núcleo que Él siempre ha estimado conveniente que tengamos, un núcleo que esté unido, que esté fortalecido, que podamos avanzar juntos. Hoy día, cuando no se puede salir, simplemente tenemos que buscar las herramientas para que nuestra casa pueda ser ese oasis, ese refrigerio en frente de lo que estamos viviendo. Una pandemia que no para, rebrotes por aquí y por allá, una economía que de pronto vemos que se va a pique, la incertidumbre de los trabajos y todo eso. Pero no se olvide de una palabra que debe guardarnos en nosotros, que la palabra dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y también una de las cosas es que si nosotros tenemos la capacidad de vernos y de vivir como hijos de Dios, nada de nosotros en nosotros va a perecer y nada de en nosotros nos va a faltar, porque Él es Padre. Y como Él Padre, Él sabe dar buenas dádivas también a sus hijos. Les abrazo en este día y espero que esta lección les ayude a usted a poder ordenarse. Pase tiempo con su esposo, pase tiempo con su esposa, cultiven el amor. Vivan en intensidad todo lo que tengan que vivir, abracen a sus hijos. Sabe que cuando mi hijo pequeño estaba, a mí me costó mucho volverme a reencantar un poco con toda la maternidad y me costó un poco volver a criar, porque ya 12 años que no tenía bebé. Y sabe que una de las cosas que leí en algún momento es que los niños se cargan hasta cierta edad de la vida, que a los niños, entre más pequeños, hay ciertas cosas que uno lo hace. Yo con 5 años y a Bastián que pesa sobre 20 kilos hoy día me cuesta cargarlo, pero es una de las cosas que uno dice, pensar que era tan bebé, me costó acostumbrarme quizás a volver a tomarlo, a volver a acariciar, volver a hablarle cosas dulces y resulta que los niños crecen. Y hoy día hemos visto un crecimiento importante en la vida de ellos y dejaron de ser quizás esos bebitos y que esas etapas son tan cortas pero tan intensas y a veces no las hemos disfrutado. Entonces hoy día trato de disfrutar al máximo también la vida de mi pequeño porque sé que en algún momento va a estar como Agustín a los 22 años y fuera de su casa y con una proyección distinta y yo creyendo que toda la vida iban a estar junto a mí. ¿Se da cuenta? Entonces prioricemos hoy día. Hoy día es cuando los niños nos necesitan. Hoy día es cuando debemos prestar nuestro oído para ellos. Hoy día es cuando debemos gozarnos y alegrarnos con ellos. Irlos moldeando quizás, ir dando labores también, ¿por qué no? Eh, Hoy día que estamos en cuarentena y muchos de los hombres o las mujeres no están saliendo a trabajar y están en su casa, darle importancia a lo que es estar viviendo en la plenitud de Cristo en nuestros hogares, tener tiempos de oración, tiempos de refrigerio espiritual, compartir la palabra. Esto es lo que el Señor hoy día me habló. ¿Qué te dijo el Señor a ti? ¿Se da cuenta? Volver quizás a algunos principios que quizás por la vorágines de la vida que en algún minuto tuvimos, habíamos dejado. Hoy día volvemos a un principio, que es la familia, que es la construcción que estamos haciendo en nuestra vida afectiva y en nuestra vida emocional y también en la vida que tenemos que ver con todo nuestros seres queridos también. Así que Dios les abrace. Sabe que este día, este tiempo el Señor nos volvió a otra cosa. Antiguamente en los barrios, los vecinos con los vecinos se conocían, compartían, pero en un momento ni los nombres de los vecinos los conocíamos. Hoy día nos hemos vuelto a encontrar incluso con nuestros vecinos, porque si usted ya tiene todo más o menos listo, usted sale a su patio, sale a su antejardín, conversa con sus vecinos.
Y no con uno, con dos, con tres, porque el Señor nos ha dado también la misión aún de alcanzar a ellos. Y en este tiempo podemos hacer ese trabajo porque estamos libres de hacer otras cosas también. Así que el Señor nos haga meditar y priorizar en este tiempo. El Señor les pueda bendecir, ayudar y podamos seguir avanzando y teniendo nuevos desafíos de prioridad. Dios les abrace y les bendiga al Señor. Dios les bendiga. Y yo prosigo a la meta de tu salvación. Eres mi llamado y mi perdición. Prosigo a la meta y te alabo. Nada me podrá separar de ti.